¿Cuál es la importancia de Monty Python en la comedia? Uno de los más importantes elementos de la historia de la comedia, más en inglés que en español, pero en español tienen también, yo creo, una enorme influencia, porque era el absurdo total, pero con sentido. El absurdo total que tenía siempre un comentario interesante sobre la realidad, ¿no? Yo me acuerdo, es que hay sketches que son fundamentales. Es como pensar en Chaplin, ¿no? Y no creo que haya que guardar proporción. De verdad, cuando tú haces una película como La vida de Brian, sabiendo que te vas a echar encima a todo el mundo, no te la querían pagar. Si no fue porque Eric Idle era amigo de George Harrison y le enseñó el guión, y George Harrison dijo, pues, yo hipoteco mi casa y pago la película. George Harrison sale en la película como extra, por cierto. Si George Harrison no lo dice, no se hace la película. Y cuando se hizo la película, hubo países donde estuvo prohibida años. Pues sabían perfectamente lo que estaban haciendo porque controlaban con una precisión matemática los elementos del humor. ¿Qué es lo que nos hace reír? Nos hace reír lo absurdo, nos hace reír la exageración, nos hace reír lo contradictorio, nos hace reír lo imposible, nos hace reír, por supuesto, como averiguó Chaplin, la patada a los poderosos, ¿no? O cuando los poderosos son absolutamente ridículos. Pienso en una escena de La vida de Brian. Cuando está uno de los, no me acuerdo si era el Ejército de Liberación de Judea o el Ejército, uno de los grupos rebeldes de Judea, está poniendo Romano, vete a casa, y llega el centurión romano, y en vez de reconvenirlo porque está pidiendo que se vaya el ocupante imperial de Jerusalén, lo que hace es darle clase de latín. ¿Cómo se escribe? Romano, vete a casa. Y una vez que le dice que finalmente aprende a decir Romano, vete a casa en un latín correcto, debidamente declinado, entonces le pide que lo escriba 100 veces, como hacen los profesores en todos lados. Y al día siguiente esa gran pared aparece con 100 veces escrito Romano, vete a casa, que es evidentemente lo contrario a lo que podrían querer los romanos. Ese tipo de cuestiones Monty Python las maneja con una delicadeza, con una precisión quirúrgica que creo que le enseña mucho a todos los comediantes, no solo a nosotros que lo disfrutamos, sino a los comediantes, ¿no? Con qué elementos tienes que jugar. Y Gil hablaba mucho de esto, del absurdo, ¿no? Él hacía absurdo, pero plausible, porque si era implausible, entonces ya no era cómico, ya la gente te miraba raro. Y en ese sentido creo que Monty Python marcó toda una tendencia y una claridad para la comedia que vino después de ellos. Y es la comedia que viene incluso con muchos de ellos, ¿no? Con el propio Cleese, con Fawlty Towers, y posteriormente con un pez llamado Wanda, que es la última gran obra cinematográfica en la que aparece Cleese, ¿no? Yo creo que no se puede despreciar a Monty Python. Lo que mucha gente no sabe es que ellos no sabían qué iban a hacer. Ellos habían estado en una trupe. Ya habían estado en una trupe y de pronto les dijo, vamos a hacer un programa. Entonces se fueron a la BBC, pero no sabían de qué iba a ser el programa. Y no saben ellos mismos actualmente cómo se lo vendieron. Pero la BBC dijo, bueno, va adelante, vamos a hacerlo. Y no olvidemos también que de Monty Python sale el director estadounidense que hacía los dibujos animados entre sketches y de entrada y salida del circo volador de Monty Python, que es el director de Brasil. Entonces, con todo eso yo creo que la influencia de Monty Python, la importancia de Monty Python es enorme, porque además es la era en la que se intenta liberar la comedia en inglés. Además de que Monty Python hace La vida de Brian, George Carlin hace Las 7 palabras que no puedes decir en televisión. Y George Carlin acaba ante los juzgados por decir ciertas palabras, ¿no? Y es una lucha por la libertad de expresión y por la libertad del humor que hoy deberían estar recogiendo muchísimos humoristas. En inglés lo hacen, en español no lo veo tanto,
lo deberían estar recogiendo muchísimos humoristas en los terrenos de desde la nueva moralina de la cultura de la cancelación, por llamarle de alguna manera, aunque eso tiene sus bemoles, hasta los escándalos de que saques una foto de una vaquita como el Sagrado Corazón y te demanden los abogados cristianos y hazte oír grupos absolutamente criptofascistas pertenecientes al siglo XII, ¿no? Hay que defenderlo, hay que defender esa libertad de expresión, porque nada duele más que se rían de ti, acuérdate. A menos que seas lo suficientemente inteligente para reírte de ti mismo, cuando se ríen de ti, te pierden el respeto. Cuando te pierden el respeto es lo peor que le puede pasar a un poderoso. Lo que le pasa a Elon Musk. Es muy poderoso, pero no merece ningún respeto. Es un pobre diablo.